Jair es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de América Libre. Para nosotros es un placer saludarlos este hermoso jueves. Y bueno, ya saben, con mi querido amigo, ya lo veo que siempre ha estado ahí, siempre me presume su mate y ahorita igual nos los va a presumir, mi querido amigo Daniel Olivio Arias Villalba, allá en Mar de Plata, en Argentina. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, querida amiga. Acá estamos iguales en lo que es el clima, porque acá también está lloviendo, ¿eh? Sale el sol, se va, viene una nube, cae el agua, no sabemos si salir con paraguas o salir con remeras, no sabemos. Pero sí te puedo aclarar y te puedo asegurar que si vamos a la costa, tenemos asegurada la vista de ballenas francas que van paso a Puerto Madryn para hacer su periodo de incubación, vamos a decir, ¿no? Así que eso está garantizado. Claro, y ya en enero, febrero las tenemos por acá en México a las ballenas y me encanta. Oye, Dani, pues como ya es costumbre en nosotros en este programa de América Libre, tenemos una gran invitada, una mujer extraordinaria que tiene mucho que compartir con el público y algo que me encantó de ella, su sencillez. Previo a entrar al aire platicábamos y decíamos, oye, pues es que estamos nerviosones porque con ese currículum, wow, tenemos una gran mujer, una extraordinaria profesionista y ella con una sencillez decía, son solo papeles y esto se debe de compartir con el público y de verdad yo le agradezco a Raquel que esté con nosotros este día en este maravilloso programa. Bueno, te la voy a presentar. Ella es Raquel Pina. Ella es argentina, radicada en Estados Unidos. Por supuesto, ahí la veo que en su sillón tiene nuestra enseña nacional, la bandera. Yo la tengo acá, viste que yo tengo las tres. Sí. Yo tengo la de México, la de Argentina y la de Rusia, Claro. por lazos de trabajo, ¿no? Así es. Y bueno, Raquel a mí me sorprendió. No voy a meter la pata, vamos a dejarle a ella el espacio, porque realmente me sorprendió con todo el historial de trabajo que ella está desarrollando en el tema lingüística en los Estados Unidos con lo que es el español, ¿sí? Ahí a mí me sorprendió y bueno, es una serie de videos, yo he visto uno hasta ahora y eso fue para mí el detonante. Así que no sé cómo decirle si profesora, teacher, Mrs. Raquel Pina, pero buenos días, Raquel. Aquí un argentino te saluda con un mate y es un gusto tenerte acá en este hermoso programa que se llama América Libre. Hola, Daniel y Montserrat. Bueno, mucho gusto. Estoy nerviosa yo, así que Nosotros bueno, también, ¿eh? hasta que me acomode, la primera vez siempre me pongo un poquito nerviosa. Como les decía, para mí el placer es mío que me hayan abierto este espacio. Aparte, estoy maravillada porque es un espacio transnacional, latinoamericano, muy de la globalización. No sé si en los 80, 90 nos hubiéramos imaginado estas posibilidades que tenemos hoy, los comunes. No sé qué somos, vamos a tener que buscar qué somos, ¿no? Porque en este nuevo ordenamiento global que está en puja en este momento, estamos con una crisis de identidades, ¿no? Y bueno, entre todas estas cuestiones, una es de esa. ¿Cuál es el lugar que va a ocupar el conocimiento, digamos? Esta breve conversación que tuvimos anteriormente, o el hecho de que ¿qué te decimos? Teacher, maestra. Bueno, a mí me encanta todo lo que sea, bueno, pensar
qué somos, y ahí está en parte la identidad, y en este momento Latinoamérica tiene una discusión que es una papa caliente, digamos, no muchos la quieren agarrar, entonces hay como desorientación en un momento. Viene en un momento esto en que ya se pensaba que estábamos encaminados, ¿no? Viene el neoliberalismo, y hoy en el nuevo siglo, el tercer milenio, bueno, siglo y milenio, el milenio, en este momento el milenio, lo que ocurre es que hay reorientaciones increíbles, grandísimas, son como movimientos de placas tectónicas en la geología, pero en este caso son sociales, y esto nos toca ser protagonistas, ¿no? Entonces, en este momento es como que estamos un poco desorientados, pero supongo que se hace camino al andar, como dice el cantautor ibérico, y bueno, y acá estamos, en un precioso intercambio. A mí me encanta que Daniel es originalmente de Salta, ¿no? Entonces tiene toda esa... en su estructura identitaria tiene todo lo que es el historial del noroeste argentino, geográfico, etcétera, etcétera. Y estar contigo, Montserrat, en esto, mira, muestra los objetos culturales, ahí está. Y estar contigo, Montserrat, desde México, desde mi querida México. Yo no conozco tu país, pero el recorrido académico que tengo me ha hecho amar México, su historia, su gente, y mis estudiantes vienen de tus tierras, así que acá receptamos y abrazamos, claro, porque tenemos una explosión demográfica de latinos en el norte. Yo vivo en el norte de Estados Unidos, y ¿qué es lo que ocurre con eso? Bueno, los grupos van migrando en busca de trabajo, en busca de mejores condiciones de vida, en busca de sentirse un poquito más protegido ante los estados que se lanzan contra los migrantes en ciertos momentos de la política, de manera muy equivocada y sin resolver absolutamente nada de los conflictos sociales, contradicciones sociales que tenemos, sino empeorándolas, y lo sufren los niños y los adolescentes, y bueno, muchos de ellos son nuestros estudiantes, así que oaxaqueños, chiapanecos, Sí. Chilangos, y con toda esa identidad, ¿viste? Sí. Algunas cositas sé, te dije, mi mexicano es cero, pero de a poquito me van enseñando, me van mostrando. Oye, repite eso, que eso no lo tenía yo, tengo que tomar nota. No sé, por ahí tengo miedo de equivocarme también, porque vivir en dos idiomas y en dos realidades políticas y adaptarme todo el tiempo es bastante difícil, ¿no? Es una zona de frontera mental muy grande. Las Exacto, preguntas Raquel. yo se las voy a ceder a Montserrat, a mi colega, porque realmente la tienes ahí abajo, y en esto es la influencia del migrante mexicano hacia los Estados Unidos o hacia el American Dream. Así que, Montserrat, siéntete en libertad, querida colega y amiga. Yo tengo algunas preguntitas hechas, pero te cedo la palabra. Gracias, Dani. Pues más que preguntas, tú sabes que esto es una plática, este programa es una charla con nuestros invitados, en donde por supuesto tenemos este intercambio cultural, que de esto se trata este programa de América Libre, de este intercambio cultural, donde hemos logrado tener a grandes personalidades que están generando precisamente este aporte de su conocimiento, de su buena voluntad también hacia la ciudadanía. Y creo que esto es lo que hemos estado logrando, y a mí me encanta todo lo que nos comentó ahorita Raquel, y me gusta esta parte en donde decía, no, bueno, yo les aporto a los estudiantes, pero ellos vienen de México, y ellos también me aportan y aprendo, y es esto, ¿no? Esto de decir, oye, yo te doy conocimiento, pero también estoy aprendiendo de ti. No quiere decir que yo sea la maestra, ¿verdad? Y yo aquí, yo soy la única que puede enseñar, sino también esta sencillez de decir, yo también estoy aprendiendo de ellos, independientemente de que se tenga una relación académica maestro-alumno, hay este intercambio cultural y decir, bueno, no conozco físicamente México, no he ido a Oaxaca, no he ido a Chiapas, pero conozco lo más valioso del país, la gente.
la gente, que eso es lo que nos hace realmente como país, ¿no? Independientemente de toda la cultura que tiene, por decir, Oaxaca, ¿no? Que lo acabamos de ver a través de su Guelaguetza y todo esto donde se reunieron las 8 regiones y presentaban sus bailables y sus trajes y la comida y todo lo que se produce en esta región. Pero realmente lo valioso de un país lo hace la gente, ¿no? Entonces, Raquel, ¿qué ha sido para ti, independientemente de conocer pues parte de nuestra cultura a través de quienes podemos llevarla mejor, que son las personas? ¿Qué ha sido para ti tratar pues precisamente con migrantes, ¿no? De repente a nosotros nos duele mucho, ¿no? Que nuestra gente se vaya, ¿no? Pero entendemos su desesperación al no contar con pues con esta situación del trabajo, que es lo que prácticamente pues los hace a ellos irse, ¿no? Que no tenemos aquí estas oportunidades laborales, que les van a buscarlas a otro país, aún sabiendo los riesgos a los que ellos se van a enfrentar al irse de migrantes. Aquí el Instituto de Atención al Migrante hace mucha labor a través de la licenciada Aida Ruiz, que es la titular del instituto, pero aún así es tanta la desesperación de mis paisanos que deciden irse. Y no te voy a mentir, no les voy a mentir. En algún momento también por mi mente pasó irme. No, porque dice Ah, uno, de verdad necesito, ¿no? Entonces llega un momento en que yo considero que a todo mexicano nos ha pasado por nuestra mente decir, ¿y si me voy? ¿No? Porque realmente necesito mejorar estas condiciones laborales y sobre todo estas condiciones económicas. Raquel, te doy la palabra. Bueno, en principio lo vamos a poner en otra clave a lo que me estás planteando, porque el mundo globalizado en el que vivimos, esa pregunta que te aparece de golpe, y si me voy, ¿qué pasaría? ¿O qué va a pasar? Y uno empieza a imaginar, ¿no? ¿Qué es? Porque es un cambio de deseos, ¿no? Es la canalización del deseo. Vos fíjate que si algo ha hecho la globalización es recanalizar los deseos de los seres humanos. Si vos te pones a pensar hace 80, 90 años, no era el deseo la migración de los latinoamericanos, ¿no es cierto? Era otro. En este momento lo que estamos viendo es que se nos plantea una reformulación de ese deseo y el norte, a través de Hollywood, de esa maquinaria que te produce, ¿no? Es productor de sueños e implanta sueños que no son los nuestros. Ese es el problema que tenemos. Que Hollywood exista no es un problema, el problema es que suplanta, digamos, hace una suplantación de rasgos identitarios que terminan en esa pregunta. Y si me voy, ¿qué pasaría? ¿No? Y ahí es donde nos transforma en sujetos globalizados, neoliberales, donde el deseo ha cambiado de permanecer en la comunidad y de hacer sinergia para ver cómo mejoramos entre todos esta situación terrible. Pues situaciones terribles el capitalismo nos ha traído desde el 12 de octubre de 1492. Situaciones terriblemente de injusticia, y se han tomado determinaciones en función de esa situación de injusticia, digamos, y no son situaciones normales, porque el capitalismo, convengamos, es uno de los sistemas más injustos y más desiguales que ha creado que ha creado las culturas humanas. No existe parangón en la historia de la injusticia que vivimos, digamos, por eso la angustia que sentimos. Ahora, cuando yo vine aquí, tú sabes que el argentino, ¿no? Es un sujeto portuario, es un sujeto proeuropeo, es un sujeto racista que no lo puede admitir, que se ha despegado de sus raíces latinoamericanas desde que se quiebra el lazo con el virreinato del Alto Perú, digamos, se rompe, yo le decía el otro día con Daniel, ese cordón umbilical, y se transforma en lo que había sido el patio de atrás de los virreinatos, de los grandes virreinatos, termina siendo con el tema de carnes y cueros, termina siendo, digamos, el nuevo lugar de explotación y de exportación de todo un territorio que antes era un desierto, entre comillas, una negación total de los pueblos, porque no tenían el asentamiento urbanístico que sí tenía lo que
lo que hoy es Perú, digamos, con los incas, con el incayato, o en México con, digamos, la gran Tenochtitlán, digamos. Entonces ellos se adaptaron muy rápido porque eran imperios, digamos, tenían cuadratura imperial, tenían asiento urbano, tenían desarrollo de agricultura, entonces hubo acomodamientos ahí, pero luego está... ¿Viste? El rincón este de Buenos Aires, Argentina, la lucha con los diferentes pueblos indígenas que tenían, que terminaron no pudiendo negociar, porque era tanta la diferencia, que bueno, el sujeto argentino, el resultado de eso somos nosotros, los argentinos que creemos que bajamos de los barcos. Entonces, hay un hiato con Latinoamérica que hay que reconstruir, digamos. Cuando vengo acá, yo vengo a estudiar el máster después del doctorado, fue mi primer encuentro con Latinoamérica. Yo había viajado por Uruguay, que es muy similar a la Argentina, y había entrado un poquito en el sur de Brasil, allá por cuando yo tenía unos 20 años y podía viajar con mochila, digamos, y no tenía dinero, pero recorrí un poco, llegué a las tierras del compañero acá, no pasé a Bolivia, Chile, no conocía, era un sueño mío conocer ese viaje por Latinoamérica, pero no lo podía hacer. Te vamos a mandar la llama que llama, no te preocupes. Bueno, por favor, quiero una, ¿eh? Vengo acá y me encuentro en las aulas, en los halls de la universidad, en la discusión del diario, en la convivencia, en los roommates, me encuentro con Latinoamérica. Fue un choque fuerte, para un argentino es un choque fuerte. Y ahí empiezo a ver un mundo que era no sé, era la Atlántida, ¿me entendés? Era algo impresionante y al mismo tiempo estudiamos profundamente, mi área son los estudios culturales latinoamericanos, yo venía del ACD, el análisis crítico del discurso, que trabaja todo temas de poder en situaciones sociales, por un lado estudiaba todo esto, profundizaba y al mismo tiempo tenía esta convivencia que me daba como una especie de balance, ¿no? Y al mismo tiempo era el mundo gringo, el mundo de la gente blanca del Midwest, que tenía un interés muy particular en nosotros, y era muy raro toda la dinámica, porque si me la pongo a pensar, era también nosotros éramos el objeto de estudio, digamos. A veces a mí me daba una especie de shock interior y decía, por favor, paren de tomarnos de objeto de estudio, ¿viste? Me sentía en un laboratorio, pero ese es el ojo del otro, la mirada, ¿no? Que te marca. Eras un cobayo. Bueno, mira, yo no me puedo quejar del afecto y el amor que recibí de todos, del cuerpo docente. Hay obviamente momentos que fueron duros, fueron negativos, como la migrancia siempre tiene sus momentos es bipolar, digamos, la vida del migrante es bipolar. Es lo que no le pasa a la persona que tiene la oportunidad o decide quedarse, o sea, si se viven momentos situaciones muy complejas, si se quiere, algunas muy extremas, algunas te llevan a la muerte, pero al mismo tiempo la vida del diario no es el bipolarismo del migrante, que tiene unas características muy particulares y sus decisiones son siempre en situaciones extremas, digamos. Especialmente si vos no tenés la contención de tener la parte administrativa resuelta, digamos, los papeles, ¿no es cierto? Los papeles. Claro, ¿sí? Ahí ya no quiero ni imaginar lo que es, por eso digo, algunos de mis estudiantes son estudiantes DACA y hay que contenerlos un montón porque realmente es un sub y baja emocional que da para muchísimo y habría que trabajarlo porque estamos creando son personitas y están en un vaivén emocional, etcétera, etcétera, y eso no puede ser sano para nadie, ni para ellos. Es este acompañamiento emocional también, ¿no, Raquel? O sea, es esto de llevarlos, de estar con ellos también, porque es un momento complicado. Entonces también es darles este acompañamiento, no decir nada más cumplo con ir y impartir mi clase en el aula o darles este conocimiento, no es realmente, es ser esta parte humana del maestro, del alumno y tener una enseñanza pues más humana precisamente.
Es que no es como cuando estaba en Argentina y tenía que enseñarle chicos que tenían hambre. No podés, no se puede. El Claro. profesor, el maestro, no puede estar solamente impartiendo conocimientos si desconoce la realidad social de aquella persona con la que tiene que realizar, Interactuar. materializar, interactuar el aula del día a día. No podés. Bueno, de hecho en Argentina tuvimos el desgraciado caso de una niña de 11 años que fallece por falta de alimento, lo cual no se puede creer en un país que esta es la otra situación que tienen nuestros países latinoamericanos, este lugar de sirvienta, como le ha dicho Galeano, en el mundo de la abundancia, donde damos, 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 y no se nos da absolutamente nada, ni siquiera para alimentar a nuestros niños, un país que produce alimento para 800 millones de personas, digamos, y que hace un descarte de comida marítima, la mejor proteína del mundo, se descarta por miles de toneladas, millones de toneladas en el mar, y no estamos alimentando a nuestros niños, es una decisión política, punto. Ahí se terminaron los márgenes, el límite es ese, digamos, esta niña. Y como docente sí, y nosotros tenemos problemas similares acá. La universidad crea un mercado donde vos vas y llevas verdura gratis, porque nosotros tenemos números increíbles de gente vulnerada en sus derechos y marginalizada. El Estado dice que son 52 millones. No miré los números del último censo, pues yo hasta el año pasado estaba trabajando con el censo anterior, digamos. El último censo ha cambiado, ha variado un poquito, pero los números son pasmosos en Estados Unidos. Las organizaciones sociales, los grassroots movements hablan de 152 millones, entonces, viste, tenemos una disonancia ahí entre los números oficiales y los números que manejan las organizaciones de base, pero la situación es compleja. Hay 8 casas vacías por cada familia que es homeless, tenemos la población más, si abre la boca Daniel, porque no se puede creer. Por eso digo, acá el 75% de la riqueza está en manos del 10% en Estados Unidos. Y otra vez hablo con algunos números que vienen de hace 4, 5, 6 años, ¿no? No sé si esto durante la pandemia tiene que haber tenido alguna repercusión, digamos, a pesar de ciertos esfuerzos muy lánguidos de hacer un reparto de la riqueza para que la gente pudiera comer y no se siguiera muriendo como ocurrió en los centros urbanos. La crisis sanitaria durante el COVID demuestra el problema. Luego, esta maquinaria de consumo que no puede parar, si pierden dinero, y en su obsesión de la pérdida de dinero que en realidad todavía no ganaron, eso es una especie, ¿no? Son los futuros, los activos futuros que ellos le llaman, que en realidad no existen a ningún lado, digamos, son una proyección del mercado. Sí. El consumo se visualiza en el aula donde tenés la clase diariamente, Raquel. Sí, en principio hay que tener en cuenta que los estudiantes que acceden al aula universitaria norteamericana son aquellos que logran algún crédito o vienen de familias pudientes o de clases medias, y depende después la distribución que vas a tener, porque tenés las universidades de elite, digamos las Ivy Leagues, que serían Harvard como ejemplo, ¿no? Que es el más resonado, Harvard, Yale. Después tenés las Big Ten, que son las relacionadas al fútbol americano, son aquellas que funcionan en torno al fútbol americano. Es muy rara la conjunción, porque no creo que en nuestros países nosotros pudiéramos pensar la universidad junto al estadio de fútbol. En realidad para nosotros los docentes son dos lugares completamente diferentes, y le decimos a los chicos: no me hables en el aula, en la clase, como si estuvieras en la cancha con los chicos. Vamos a hablar bien, nos vamos a ubicar, es la broma del registro, ¿no? ¿De qué modo vas a hablar en cada lugar? Acá no, acá está conjuntado, y son universidades que son públicas. Estas son públicas, las otras son privadas, las de la Ivy League, pero las públicas no quiere decir que sean gratis. El concepto de público acá es muy diferente. Una de las diferencias que yo enseño en mis clases es el concepto de lo público de Latinoamérica, que tiene que ver con el acceso a toda la población a ciertas cuestiones que son de derechos humanos, como la salud y la educación, ¿no es cierto? Que los sorprende mucho también, o sea, no pueden creer, dice, a ver, pero ¿cómo? ¿Educación gratis del jardín de infantes hasta la universidad? ¿Cómo lo hacen?
y bueno, somos países que no estamos en guerra constante con otro, entonces no se vuelan nuestros recursos por allí, somos países que no hay, el sistema estatutario no se cristalizó todavía, nos están bombardeando con eso, ¿no? El sistema estatutario, la meritocracia, el querer, esto es lo que te decía antes, el deseo, un docente de Latinoamérica que quiere cobrar lo mismo que un docente en Estados Unidos, deberíamos tener que reproducir este sistema tan desigual allí, digamos. Lo que no quiere decir que no tengamos derecho los docentes en Latinoamérica a tener un salario digno y a poder vivir la vida que debiéramos poder tener todos, ¿no? Poder comprarte o tener acceso al libro, a la bibliografía que sirve para tu trabajo, a aquella lapicera de color que es la que a vos te hace sentir bien cuando estás escribiendo y haciendo Sí. tus gráficas para los niños, es decir, Claro. todo eso que hace a la vida del docente, claro, bueno, claro, ¿ves? Todo lo que tiene que ver con lo tangible, la materialidad que hace a la práctica docente, también a que tus niños o tus adolescentes o tus chicos en el aula o tu joven pueda prestarte atención 100% y meterse en el aula porque tiene lo que necesita al llegar al aula. ¿Y ese sistema garantiza aprendizaje o es solamente consumo del consumo del consumo? Mira, yo creo, Porque si vamos a la parte de carreras duras, como Montserrat, que es arquitecta, un arquitecto cuando estampa la firma en el diseño, está jugando la vida de no cientos, de miles de personas. Y tal vez el diseño del arquitecto, hipotéticamente hablando, Montserrat diseña una casa que termina siendo un boom en Japón, donde es un consumo masivo, o en China, que las casas se construyen por millones, no por miles, se construyen por millones, ¿no? claro. El diseño, por ejemplo, un arquitecto americano tiene una firma garantizada, el estudio que recibe es garantía de que realmente el sistema donde está lo avala. Sí, lo que ocurre acá es lo siguiente. El sistema universitario es una maquinaria de traspaso eh, de, de- de riquezas de los sectores medios bajos a el sistema financiero y las élites, ¿no? De hecho, es increíblemente, la maquinaria universitaria norteamericana es gigantesca. Por otro lado, esto de la globalización, lo que hablamos hoy con Montserrat, el implantar la pregunta de, ¿y si me voy a un lugar donde me den mejores oportunidades, una salida individual? Ujú. Me salva a mí, a mi familia, hace que Estados Unidos pueda absorber materia gris de todo el mundo. De hecho, si vos analizás un poquito quiénes son los que conforman las huestes de producción de conocimiento a nivel de grado de Estados Unidos, en algunas universidades grandes, como por ejemplo en la que yo me gradué, es una universidad que tenía 5.000 estudiantes extranjeros, la mayoría de grados, estudiantes de máster y doctorado, y somos nosotros los que hacemos, primero es la mano de obra baratísima que tienen, se cobra un cuarto de lo que cobra un cuarto, un sexto de lo que cobra un docente de planta permanente. Luego, Qué problema eso. Sí, o sea, la flexibilización pasa por ahí. Entonces, para Montserrat sería una oportunidad única de oro, entre comillas, el poder venir acá y transitar una carrera, después insertarse en el circuito comercial norteamericano y al mismo tiempo la producción de plusvalía de esa materia gris que se extrae de nuestros territorios, como lo mismo que la montaña de plata que se vació durante la colonia, de la Potosí, ¿no es cierto? Es Sí. exactamente lo mismo. Todavía tiene. Todavía tiene, mirá, que las defiendan. Todavía tiene. Es exactamente lo mismo, se hace minería de materia gris. Entonces, los extranjeros somos los que venimos acá a cubrir lo que no puede la producción de juventud norteamericana, porque la dieta es malísima, porque es una dieta basada en el consumo de azúcares y harinas. Entonces, luego el modo de vida es un modo de vida absolutamente consumista, pegado a una pantalla, que tiene unos bemoles
que lleva a que tengamos uno de los niveles más altos de suicidio, depresión juvenil, etcétera, etcétera, sobre todo en los últimos 50 años. Entonces, en ese contexto, y la producción de conocimiento sufre. Lo que pasa es que Estados Unidos, al mismo tiempo, sus tentáculos, al provocar todo accionar imperialista que provoca crisis en otras regiones, el rebate, boomerang, el efecto boomerang, es la migración. De hecho, nosotros, el ejemplo más claro en Latinoamérica es El Salvador. Es una guerra plantada en los 80 que provoca 1 millón de migrantes a Estados Unidos, que se vinieron caminando. Es uno de los ejemplos más tremendos que tiene la historia latinoamericana. ¿Y qué ocurre con eso después? Vos fíjate que son 500.000 vienen a Los Ángeles, se produce el crack social de los 90, se producen los barrios más violentos, no se supo administrar el conflicto social en Los Ángeles, y terminamos produciendo las maras que llegan hasta Buenos Aires y que son un problema, porque cuando no lo soportaron más, los deportaron. Sí. Ahora tengo un término ahí, y ahí te paso, Monse, que te va a gustar. En tus aulas, ¿sí? Mira, pega justo con lo que estás hablando. ¿Reaccionan al término, cuando estás charlando, intervencionista, o no lo registran ellos? A ver, eso depende de cuál es la materia que estás dando. A veces yo, o sea, mayoritariamente lo que doy son clases de español en el nivel básico e intermedio. En este momento estoy en el intermedio y en lo que se llama los primeros 2 años del major de español, de especialización de español, y trabajando con estos estudiantes. En algún momento enseñé ciencias políticas, en materias de ciencias políticas, varios años, donde daba la introducción a la cultura latinoamericana, donde ahí logramos implantar, digamos, esto que vos decís, las relaciones desiguales entre Estados Unidos y Latinoamérica a través de la doctrina Monroe y de estas políticas de avanzada que vemos de penetración no solamente cultural, sino también militar, disfrazadas de ayuda humanitaria. Y en el momento en que yo estaba enseñando esto, estábamos mostrando cómo el sistema global, digamos, existía, porque existe un lazo criminal entre la economía formal y la economía informal, ¿no es cierto? Entonces, no informal, perdón, no sino la ilegal. Perdón, la ilegal. La ilegal, exactamente, que tiene que ver con la digitalización de los bancos y cómo el lavado de dinero se produce, ya no de manera material, sino de manera digital. En ese momento, cuando nosotros hacíamos el planteo que hacíamos, estamos hablando de estudiantes de entre 20 y 24, 25 años del Midwest, generalmente muy blanco, con muy pocos afrodescendientes o latinos en el aula. Yo no tenía latinos en ese momento, estoy hablando de entre 2007 y 2012. Y no, o sea, lo toman como lo hace la mente norteamericana, todo con pinzas y a manera de hipótesis, digamos, ¿no? La maquinaria productora de ideología es muy fuerte. Entonces, si bien hay una sociedad que ha entrado en crisis, con cierto descreimiento de sus estructuras políticas, la creencia todavía en la estructura judicial es muy fuerte, y se mantiene de alguna manera este estado cristalizado donde somos we the people, nosotros el pueblo, ¿no? Y las elecciones, el tema de elegir autoridades, se cree fuertemente que se vive en una democracia. Han aparecido algunas expresiones como, por ejemplo, no entiendo qué es lo que el mundo quiere, todo lo que nosotros queremos es ayudarlos a que tengan una democracia como la nuestra. Eso te lo hizo un estudiante universitario. Entonces, la deconstrucción de ese modo de ver, digamos, no va a pasar por una confrontación de discusión en un aula, porque está muy asentado la creencia de que realmente en el pueblo norteamericano, de que realmente la gente norteamericana, de que realmente están llevando democracia a los pueblos, y que se ayuda, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mis clases yo incorporo muchas situaciones diversas de Latinoamérica, de diferentes formatos. Uno de los temas que discutimos es
si Latinoamérica es una región pobre o una región empobrecida, ¿no? El tema lingüístico que marcaba Daniel es esto, de que utilizo mucho el lenguaje a mi favor, como tienen que aprender de empobrecer, empobrecida, el derivado de la palabra, elijo ciertas palabras que después me sirven para plantear una discusión muy simple, digamos. Y esa pero es yo supongo que es un debate muy rico. Pongo un condimento. Vos sabés que en mi niñez, en mi casa allá en Salta, mi madre alojaba a los misioneros mormones. Ahí nace mi apertura de oído hacia el idioma, pero también ellos me transfieren mucho conocimiento de lo que era la vida, principalmente de Mormolandia, ¿no? Que es, creo que es Utah. Utah, sí, Utah. Sí, bueno, de ahí venían un montón. Y después de ahí, Pasadena, Texas, Dallas, o si no, la capital del country, que venían muchos de esos lados. Entonces yo me preguntaba siempre, pero a ver, ¿será verdad todo lo que me cuentan? Fue un cuestionamiento y ahí acepto lo que decía Montserrat, que en su momento ella también dijo, ¿y si me voy? Yo también lo tuve, ¿eh? Sí. Yo también lo tuve. Es que esa noción, ese deseo por, primero que todo ser humano, los viajes y el otro, el exótico, eso es humano. O sea, no es que nosotros, el capitalismo lo que hace es tomar todo el acervo humano, todas las fibras humanas y en este momento del capitalismo lo que hace justamente es sacarte el corset del super yo, de las normas y liberarte, entre comillas, ¿no? Se vive como una especie de liberación el no tener estructuras sociales, se pelea mucho contra el mandato social, sin saber muy bien qué es lo que, a qué se está respondiendo, ¿no? Por eso se construyen ciertos mandatos sociales, pero por otro lado, ¿quién te manda vos a deconstruir ese mandato social que querés deconstruir, digamos? Y el resultado. Raquel, Dani, fíjate que ahorita todo lo que estás diciendo realmente a mí me ha impactado mucho. Y dentro de toda la plática que nos has dado, Raquel, fíjate que tocabas temas muy importantes y que de repente nosotros aquí en México, pues también obviamente lo vivimos. Ya hablabas, ¿cómo puedo dar clases a alguien que viene con el estómago vacío? Quiero llenarle la mente, pero trae el estómago vacío y sabemos que no trabajamos, no tenemos la misma capacidad de respuesta ni de recepción cuando cuando tenemos hambre, y nos pasa a nosotros también como adultos en el trabajo. De repente ya se te pasó la hora de la comida, obvio ya tienes hambre y por más que dices, oye, ¿por qué no puedo resolver esto? ¿No? Pues porque traes hambre, ¿no? Entonces, imagínate a un alumno, ¿no? Que pues está llenándose de... No, aparte de eso está en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace? Y en México también es un tema bastante complicado. Tenemos comunidades en donde pues no tienen que llevarse a la boca, y entonces llegan a dar clases y cómo, pues, ¿no? Muchas veces estos maestros rurales se encuentran con esa situación que también ellos lo han manifestado, y de verdad es complicado, pasan gobiernos y gobiernos y esto Muy doloroso. Exacto, es doloroso, ¿no? Y también a mí algo que me llamaba la atención de lo que decías, precisamente es esta forma de trabajo que tienen ustedes como docentes, ¿no? O sea, también esta presión y de repente decir, no podemos abordar estos temas. Y ahorita en México, y bueno, a nivel mundial, creo que también está este sistema de la inclusión, y de repente aquí en México ya se empiezan a hacer ahí algunas invitaciones a los docentes de cómo se tienen ahora ellos que dirigir a los alumnos, ¿no? Toda la cuestión, también. Sí, es todo un tema. Es como que ponen sin haber resuelto todas las otras cuestiones en las que veníamos hablando, ponen una capa más de presión sobre, otra vez, otro mandato que viene aparte es administrativo, ¿no? La presión por que pongamos los pronombres con los que nos vamos a dirigir. Imagínate yo enseñando español, si tengo que enseñar el femenino y el masculino. ¿Cómo? Sí, claro. Sí, ya les cuesta y no lo cachan, porque no lo tienen. Y de pronto, ¿viste? El tener que
Sí, lo que pasa que, lo que pasa que esos son los tecnócratas. Vengan de un lado, vengan del otro, la tecnocracia es un problema que tenemos que resolver, ¿viste? Si seguimos en las universidades produciendo tecnócratas, nosotros vamos a seguir teniendo crisis educativas forever, ya que estamos acá en este intercambio transnacional. Nosotros lo que tendríamos que hacer es un replanteo de lo que son nuestros sistemas educativos en toda Latinoamérica, con una integración, porque aparte vos fijate, cuando hablamos de intercambio cultural, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza a la gente? A cualquier persona, intercambio cultural. El intercambio cultural va a ser entre Latinoamérica y algún país del norte, que puede ser Estados Unidos o Canadá, o puede ser Europa. Jamás se te cruza un intercambio cultural con India, con Asia, a menos que sea una institución académica que tenga o con Rusia, o que África, que sea una institución académica que tenga algún interés particular, que esté algún grupo accionando en función de eso, o que sea algún trabajo de las embajadas o los consulados que de pronto lleguen. Claro. Ahora, vos te fijas que el sistema norteamericano, el Fulbright y todos los intercambios que se hacen en Francia, Argentina tiene Francia, que es muy fuerte, es siempre promovido desde las metrópolis hacia ciertos países porque se quiere provocar justamente esta apertura de nuestras poblaciones hacia lo norteamericano, lo francés, etcétera, etcétera. Ahora, no hay ningún problema con eso, eso está bien, eso es el accionar que tiene que ver con un intercambio cultural promovido desde el norte. ¿Cuáles van a ser Esa era una raíz europeizante que estuvo muchos años arraigada acá a Latinoamérica. Vos sabés que ahora esa raíz europeizante se está como cortando y está llegando la influencia asiática. Yo lo estoy viviendo personalmente, el hecho de que estamos generando el viaje de alumnos de grado y algunos que están ya terminando su carrera hacia Rusia, hacia China, hacia Japón, Claro, hacia India también, que India claro, es el número 1 en tecnologías. claro. Exactamente. Bueno, pero te das cuenta que está el intercambio cultural entonces, no es neutral ideológicamente o políticamente, tiene que ver con momentos históricos e intereses de las partes. Lo que yo planteo es, ¿cuándo va a ser el momento en que Latinoamérica decida cuál es el viaje cultural que quiere para su juventud y sus niños? ¿Cuál es el intercambio cultural que yo quiero que los chicos, los que vienen, los que van a ser el futuro, tengan? Porque si no lo empiezo a pensar en este momento, no pretendamos que en 10 o 20 años lo resuelva un gobierno de turno, porque eso no se da si son políticas a largo plazo. Entonces, por ejemplo, no entiendo por qué en Argentina, siendo que tenemos países limítrofes latinoamericanos tan ricos, no podemos hacer el intercambio, no se considera intercambio cultural también, tal vez tenga que ver con, son un montón de factores, las fronteras, las dinámicas fronterizas, la xenofobia, etcétera, etcétera. Pero acá también hay que ver que los países dejaron de ser ese dibujito en el mapa, y hoy se han convertido, gracias a la globalización, se han convertido en enclaves urbanos, citadinos, que son ciudades tipo A, ciudades tipo B, ciudades tipo C, que sirven al sistema global. Entonces ahí tenemos una dinámica también que hay que en este momento romper, y la superurbanización de las poblaciones, hay que hacer una reversión de todo eso. Nosotros no podemos continuar hacinando gente en las grandes ciudades, por más que ese sea el deseo, porque hay un deseo implantado antes de los años 70, el 70% de la población del mundo vivía en el campo y había un 30% urbanizado. Esos números se han revertido y hoy en día 70% vive en las urbes, en las situaciones tremendas que tenemos, villas miseria en Argentina, favelas en Brasil, los pueblos jóvenes en Perú, en México no tengo el nombre, pero seguramente tienen un nombre para aquellos barrios que no tienen toda la estructura urbana necesaria para vivir con dignidad. Entonces las ciudades necesitan de... Pues son muchas de nuestras colonias, Raquel, te platico, Dani, son muchas de nuestras colonias en la ciudad. Ese es el término, colonia. Bueno, colonias le decimos al área que no está dentro del casco del centro histórico, ¿no? Entonces, ahora es que la colonia Reforma, que es donde está nuestra oficina, o sea,
pero mucho de nuestras ciudades, de nuestros estados, no cuentan con esta infraestructura. Muchos de nuestros municipios, de nuestros pueblos, de nuestras rancherías, porque aquí en Oaxaca tenemos 570 municipios, imagínate. Es imposible que todos tengan infraestructura. Sería posible si los gobiernos realmente pues invirtieran el dinero en eso y no como en otras cosas que está ahorita pasando en Oaxaca, ¿verdad? Y no en traer que artistas para no sé qué o traer algunos eventos que son para cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, si se invirtiera realmente en decir, vamos a dotarles a estos municipios, a estas localidades, a estos pueblos, dentro de la misma ciudad, estas colonias, vamos a dotarles de esta infraestructura, bueno, sería otra la situación también, porque tenemos, ahora, y lo vivíamos ahora precisamente con lo de la pandemia, en donde había que tomar clases en línea, muchos municipios no tuvieron esta oportunidad. ¿Por qué? Porque no tienen, vamos, ni siquiera luz eléctrica, menos van a tener Claro, internet. servicios. Entonces, exacto, ¿no? Y te digo, y como ahorita te decía yo, los maestros rurales, ¿no? Híjole, se les complica muchas veces llegar a estas rancherías, a estos pueblos. Realmente es muy Bueno, complicado el acceso también para ellos. Entonces, ahorita también tener que ver esa parte, y digo, y nos dimos cuenta en la pandemia en donde la educación realmente no es laica ni gratuita, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, es entra en duda el paradigma, claro. sí, exacto, ¿no? O sea, digo, caray, entonces aquí se hizo más evidente esa desigualdad en ese momento donde la educación no se tiene el acceso para todos. Fíjate que también algún tema que, híjole, me tocaba y me llegaba es esta parte en donde tú hablabas de la gran tasa de suicidio que hay en los jóvenes, ¿no? De verdad es alarmante esta parte porque a mí me gusta, soy una persona que cuida mucho de mi salud mental, de mi salud emocional, porque en un momento pues tengo ahí por algunas situaciones y me ocupa, y digo, y ahora que tengo la oportunidad de estar en un medio de comunicación en donde quiero que la gente se quite esos estigmas precisamente de acudir al psicólogo, al psiquiatra, y que a través de la arquitectura también puedo generar este apoyo, porque se crea esta parte de arquitectura emocional, ¿no? Y ahorita escuchar realmente este número de suicidios y cómo los jóvenes se sienten tan presionados, tan estresados al estudiar, al prepararse, digo, qué triste, ojalá los gobiernos también y el sistema educativo ponga atención en esta parte. Sí, el nivel de incertidumbre que ha creado, porque convengamos una cosa, el neoliberalismo, la forma de regulación de la globalización es el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo que se carcome a nuestros países en este momento también se ejerce hacia adentro de los Estados Unidos. También hay regiones terriblemente empobrecidas como son los Apalaches, pues Virginia es uno de los estados más pobres y está a pasos de uno de los estados más ricos, de dos de los estados más ricos, que son Washington D.C. y Nueva York. Si vos vas al coeficiente Gini de estos dos lugares, no pueden estar más distanciados, digamos. Luego tenés todo lo que dejó el Rust Belt, que es en el Midwest de Estados Unidos. El Midwest es esa región que muestra, si se acuerdan, la familia Ingalls, ¿no? Para que tengan una idea, hace 120, 130 años estaban conquistándolo. El Midwest era una zona industrial muy grande, muy fuerte, que fue muy beneficiada con las políticas de los años 50, después de la guerra, ¿no? Con Eisenhower, que se da toda una política, entre comillas, podemos decir, similar a la de Perón en Argentina, digamos, y muchos, ¿no? Gertulio Vargas, muchos presidentes, porque había una situación geopolítica que daba lugar a la existencia, a la posibilidad de la emergencia la infraestructura que se necesitaba es lo que se utiliza para hacer este boom, ¿no es cierto? Bueno, el Midwest en Estados Unidos, perdón, desde los años 70 hasta ahora, se ha convertido en lo que se llama el Rust Belt, que se traduce como cinturón oxidado, que es lo que queda de los barrios fabriles.
Es decir, ese obrero de fábrica en decadencia que te muestran los Simpson es real. Por eso el Sí. enraizamiento que tiene esta serie televisiva, que es un cartoon, que son unos dibujitos animados, y sin embargo, con todas sus contradicciones, ese es el tipo de persona que estamos teniendo, digamos. Ahora sí, como dice el meme, Raquel, los Simpson lo hicieron de nuevo. Otra vez, ahí va la otra. No, los ¿Qué- Simpson lo hicieron de nuevo. Raquel, entre nosotros, ¿qué información maneja Bart? Porque siempre está 2 pasos adelante. No ¿Cuál sé, es la data? debe ¿Cuál es tener, la data que tiene Bart? no sé, debe tener, el escritor debe tener algunos lazos importantes ahí, porque es algo, sí, es algo increíble. Y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque si vos, aparte si vos te pones a Nosotros acá también, ¿eh? Nosotros acá también. Igual nosotros. siempre te pones a pensar, si vos ves el modelo que surge en los años 70 con la serie Little House in the Prairie, que es en inglés, pero la familia Ingalls fue en Argentina, la verdad que no sé cómo habrá sido en México, la casita de la pradera, que tampoco, o sea, hay una proyección ahí de deseo de una decadencia que empieza a verse, digamos. Por ejemplo, el tema drogas en Estados Unidos, cuando se militariza la policía en los años 70, Nixon promueve el programa y después es materializado por los presidentes venideros, o sea, no llega a ser él el que lo materializa, pero se militariza la policía norteamericana, y vos pensás que de esa parte, de ese momento hasta ahora, nosotros tenemos 2 millones de personas privadas de la libertad en Estados Unidos, lo cual hace 1/4 de las personas privadas de la libertad del mundo. Es un número infernal. A esto le agregás que el 50% son personas no blancas, su mayoría personas afrodescendientes, que son apenas el 13% de la población, y personas latinas, que son en este momento el 18% de la población. Dirty White. Vos ahí tenés un parámetro de cuál es el producto de una sociedad, ¿sí? Que se autorreferencia como la metrópolis del mundo, tiene un aparato cultural enorme donde se promueve el American Way of Life y se utiliza el American Dream, que tiene que ver con migrantes europeos, eso lo conocemos, tenemos la Estatua de la Libertad que te lo está referenciando, tenemos los museos, todos los conflictos sociales que hubo a lo largo del siglo XX, y terminan dando este melting pot que en realidad tiene unos niveles, unos rasgos que son muy contradictorios. Cada 6 segundos hay una persona arrestada en Estados Unidos. O sea, es una maquinaria de producir encarcelamiento, de producir desigualdades, de producir un ciudadano que en este momento yo creo que los jóvenes en este momento están buscando algo, esos niveles de suicidio que vos marcabas. Yo cuando vine acá, a mí me llamaba la atención, yo soy mucho de leer los diarios. Entonces, cuando vine acá, no me lo podía comprar, entonces todo lo que era gratis, ¿no? Obviamente, era y el diario de la universidad. Y vos sabés que yo lo junto, porque aparte soy medio ratona, ¿viste? Me voy juntando y los guardo porque en algún momento me van a servir Pero para... es exacto, y no me los tiren porque me pueden servir. Es tremendo. Tengo la casa entilichada con cajas, con recortes de añares, pero bueno, la cuestión es que empiezo a notar que dentro de esta comunidad universitaria de 50.000 personas que yo te comentaba hace un momento, donde hay dormitorios, esto del tema del consumismo, esto lo podríamos dejar para otro momento porque realmente es muy... La cantidad de datos que hacen a la vida universitaria. Déjame terminar con esto y te doy la palabra, no hablo más. No, pues yo notaba... Yo dije, acá hay un suicidio cada 3 meses. Entonces, 3 por 4, 12, hay 4 por año, dije yo. Lo hice así al tuntún al número, ¿viste? Y yo decía, ¿cómo puede ser que si estoy en una universidad que es parte de las Big Ten, que es una universidad de clase media a clase media alta, que es una universidad, una de las mejores universidades
a nivel país en muchos programas y luego en la región está muy bien asentada, es decir, no es una universidad chiquita o lo que fuera, tiene su prestigio, que tiene un programa de grado que alberga Ajá. 5.000 personas de todo el mundo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos este rate de suicidios, esta tasa de suicidios? Esa primera contradicción me golpeó. Años después vuelvo al tema y busco, y la tasa de suicidio era la que yo había percibido en ese momento y que por otra parte me había asustado. Porque digo, ¿qué es lo que lleva a un chico de 20 años a comerse químicos y morirse en su departamento y envenenar el aire de todo el departamento a 2 cuadras de mi casa, por ejemplo? Eso yo no lo había vivido nunca. Es decir, lo peor que viví en Argentina fue crecer en dictadura y las consecuencias de lo que eso nos dejó y la violencia que trae el neoliberalismo con su desocupación y después el narco. Pero es otro tipo de problemática, ¿viste? Dani, estamos llegando al final del programa, pero de verdad yo quiero comprometer a Raquel a que por lo menos esté con nosotros una vez al mes, de verdad. Iba a pedir, por eso le pedí, porque sabía que nos quedaba ya un poquito Sí, ya nos tiempo, queda poco tiempo. pero es tan rico esto que hemos logrado, que la verdad que podríamos generar 7 o 8 cartuchos de este tema, Sí. y porque es inagotable. Así que llegando ya prácticamente, nos quedan 2 minutos. Yo te cedo la palabra, Montserrat. Raquel, nosotros vamos a seguir después en off durante el mes o el año. Y por supuesto, para mí ha sido más que enriquecedor. Hice mis tareas, acá tengo mis tareas. Mirá, tiene notas y todo. Va a haber Yo quiz. también tengo mis notas aquí. Así que yo creo que esto va a da pie ya para comprometer a Raquel, porque ya empieza ya su periodo de clases, que nos pase cuándo podemos hacerlo y haríamos una segunda entrada y ya generaríamos una tercera. La voz es tuya, Monse. Gracias, pues agradecerte, Dani, de verdad, esta extraordinaria invitada que nos tuviste el día de hoy. Por supuesto, Raquel, muchísimas gracias. Ha sido un tema de verdad muy interesante. Ay, yo tenía mucho que decir también, pero yo dije, no, dejo hablar a Raquel. Aquí apunto cuáles son los temas que quiero seguir abordando, que tengo dudas, pero de verdad veíamos también esta amalgama entre, pues, todas estas partes del mundo y la educación. Hay mucho que hablar, Raquel, por favor, Todo por quiero hacer. comprometerte ya aquí a que estés una vez al mes con nosotros, Raquel. Bueno, si me quieren, no hay problema. Sí, te queremos, por supuesto. Claro, yo garantizo que desde Oaxaca una botella de mezcal te llega. Por lo menos, sí, por lo menos. Y tenemos que reunirnos. Mira, Sería Estados maravilloso. Unidos, Argentina, México, nos vamos a reunir, por supuesto. Yo confío en Dios que así será. Raquel, muchísimas gracias. Ya sabes que este es tu programa América Libre y de verdad Hermoso el nombre, por otra parte. Hermoso, me encantó. Qué bueno, Raquel. A nosotros nos encantó que estuvieras con nosotros este día. De verdad, muchísimas gracias. Ya es un hecho, nos pondremos de acuerdo aquí con Dani para estarnos viendo por lo menos una vez al mes. Agradecerle, por supuesto, a nuestra gerencia general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por todas las facilidades prestadas para la realización de este programa. Síganos a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SASDCB, y por supuesto, a través de la página de Al Ritmo del Albañil, tenemos muchísima información para todos ustedes. Esto fue América Libre con mi querido amigo Daniel Olivio Arias Villalba, allá en Argentina. Raquel, muchas gracias, maestra, teacher, miss. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. I see you. Y seguimos con las clases de inglés. Soy Montserrat Toribio López. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó
Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó